al Señor. Amén, que se escuche fuerte. Ponte de pie. Vamos. Para que la voz salga. Para que tu diafragma y tus pulmones se llenen y puedan vocalizar y entonar bien el himno. Vamos a cantar ese himno titulado Al mundo, mándame. Al mundo, mándame. Hermanos, están cantando que es increíble. Hermano, se lo voy a decir así en broma, pero no se va a poner bravo. Está cantando como Pente. Los Pente cantan con ganas, hermano. Están cantando con gozo. Así es, hermano, gloria. Sigue cantando así, ¿no ves? Es para el Señor, amén, hermano. Quiero que reconozcamos rápidamente al pastor Nelson y su familia, que no lo reconocimos. Póngase de pie, pastor. Y a la iglesia Más que Vencedores, se pueden colocar de pie, la iglesia Más que Vencedores, que no lo reconocimos. Muy bien, qué bendición. Ok, pastor Nelson, su nombre, su familia y dónde está pastoreando. Ok, muy buenas noches, Dios le bendiga, Dios me le guarde. Mi nombre es el pastor Nelson Natera, pastor de la Iglesia Bautista Fundamental, Camino de Vida. Estamos trabajando allá en el sector de Salamanca, eso es la vía de Charallave Ocumare, perteneciente a Yare, pero ahí estamos echándole ganas. Una gran bendición. Hoy está conmigo mi esposa Melissa Enrique de Natera y mi niña Samantha Saraí Natera. Es una bendición, ore por nosotros, Dios le bendiga y Dios me le guarde. Amén. Un aplauso para la familia Natera. Hermano Israel, para que presente la iglesia. Amén, Dios les bendiga, hermano. Qué
qué gozo poder estar aquí, ¿verdad?, en esta conferencia. Bueno, somos miembros de la Iglesia Bautista Más que Vencedores en Ocumare del Tuy, ¿verdad?, sirviendo allí por la gracia del Señor, y damos gracias al Señor por este tiempo de compañerismo y de enseñanza de la palabra de Dios. Gracias, pastor, Dios les bendiga. Un aplauso para la Iglesia Más que Vencedores. Pueden sentarse, mi hermana. Y ahora, con ese corazón lleno de gozo y con disposición, que el Señor nos habla a través del siervo Daniel Campo. Un aplauso para el pastor Daniel, de cariño. Dios les bendiga, mis hermanos. Quisiera que vayan a 1 Corintios, por favor, capítulo 9. 1 Corintios, capítulo 9. A las Escrituras, amén, hermanos. Amén. 1 Corintios 9. No soy apóstol, y está hablando de su título, está hablando de su posición, de su oficio. No soy yo apóstol. Ahorita no hay apóstoles, amén. Amén. Ya no hay apóstoles, solo habían 12, tenían un propósito definido, unos requisitos específicos, y como todo ministerio tiene requisitos, los requisitos de un apóstol ya no caben en nuestro tiempo. No hay nadie que llene los requisitos para ser apóstol. Hoy en día no hay apóstol. Si alguien se hace llamar apóstol, es un falso maestro. No soy yo libre, como diciendo, yo podía hacer cualquier cosa. No soy yo apóstol. Olvidemos por un momento la palabra apóstol y a nuestra época. No soy yo pastor. ¿Soy o no soy? El hermano Larte puso la imagen de su ordenación. No puedes salir tú a ser pastor si no te ordenan. No existen los llaneros solitarios. Y por cierto, pastores no envían misioneros. Iglesias envían misioneros. Entonces, la iglesia te ordena y tú sales al campo. Amén. Inclusive te encamina, eso lo vamos a hablar en un momento. Pero si eres pastor, él dice, no soy yo pastor, no soy libre, es decir, yo podía haber hecho otra cosa. Hermano Larte, vuelvo al hermano Larte. Se fue, tuvo miedo. No. El hermano Larte, él era sastre, ¿verdad? O algo así como textilero, estaba en la industria textil. Yo he ido a su casa. Su casa es grande y su casa es el resultado de haber trabajado muchos años en el área textil. Usted va a una sección que él tiene que abrir su oficina y era un taller textil con máquinas para hacer patrones, y yo no sé si vendían en el cementerio o algo así. Y el hermano Larte es libre. Amén. Él es libre. ¿O no es? Él puede hacer otra cosa, hermano. Yo no me imaginé jamás, hermano, verte parado atrás de un púlpito diciendo, lo único que ocupamos es apoyo. Para mí es un milagro de Dios, porque el hermano Larte tiene que hacer que le puede poner a producir. ¿Ustedes han ido a su casa? No, sí. Pero hermanos, él es libre, mas sin embargo, Dios le llamó y él obedeció. Amén. Amén. Pastor, pero si hubiera quedado como andaba y no andaría por ahí. No, escúchame. El hecho de que él sea el pastor lo convierte en uno de los obreros con el trabajo más importante que pueda existir en el mundo. Amén. Decía Charles Spurgeon, cuando Dios te llame a servirle, no te rebajes a ser un rey. Ahora eso tiene un contexto. ¿Sabe por qué Spurgeon dijo eso? Porque la reina quiso nombrarlo, quiso darle título y le dio un título, pero quiso darle un trabajo en el palacio, quiso darle un trabajo en la realeza. Y Spurgeon lo rechazó. Y cuando le preguntaron, ¿por qué usted rechazó un trabajo tan ilustre con la reina? Y él dijo, cuando Dios te llame a servirle, no te rebajes a ser rey. El misionero tiene el mejor jefe del mundo. Amén. ¿No soy yo libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Él pudiera haber dicho, yo soy pastor. Era libre de hacer cualquier otra cosa, pero si para otros no soy pastor, la evidencia más clara de que Dios me usó son ustedes. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Amén. Hermano, yo no tengo problema que usted me diga hermano.
Si usted se me acerca y me dice, hermano Daniel, y hay gente que me dice, perdón, pastor, momento, espérate un momento, con todo respeto, es que yo no soy tu pastor. ¿Qué dije? Me dijo un misionero una vez, pastor, una hermana, hablando de este tema, me dijo, yo le dije a una hermana en mi iglesia, le dije, hermana, yo prefiero que usted me llame hermano y me respete como pastor, y no que me llame pastor y no me respete. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Dijo el apóstol Pedro, nuestro amado hermano Pablo. Y no vemos una carta de Pablo diciendo, y este me llamó hermano cuando yo en realidad soy apóstol. ¿Sí me sigue, hermano? Ahora, los de mi iglesia sí me llaman, ¿verdad? Ahí sí cambia la cosa, porque yo soy el pastor en mi iglesia. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Mi pastorado no es, o la palabra pastor en mí, en nosotros, no es como un título que nos da un grado superior al resto. En realidad somos ovejas, pero ovejas de confianza. ¿Sí me sigue? Se nos confió algo. Y Pablo dice, si para otros no soy pastor, para ustedes lo soy. Porque ustedes son el resultado, la evidencia de mi pastorado. Luego sigue diciendo, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, porque Pablo estaba siendo acusado. ¿Y por qué se paró ese señor ahí hablando de su carro? Yo también tengo mi carro allá tirado y no ando por ahí. Un momento, párate. Por cierto, escúchame algo. Si tú das a la obra de Dios, Dios te bendice. Pero nadie te está obligando en este mundo. Es un deber, es un mandamiento del Señor. Pero si tú no quieres dar, no des. Óyeme, Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita tu dinero. Mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Amén. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si tú no das a la obra de Dios, la obra va a avanzar igual. Amén. De todas maneras, hermano, si tú no das de lo que Dios te ha dado para que avance el evangelio, igual Dios lo va a tomar. Siembras mucho y recoges poco. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿No te ha pasado que cobras y ya debes? Y tú dices, no, con ese presupuesto, ¿cómo doy la obra misionera? Si cobro y ya debo. No. Primero tienes probablemente que aprender sobre administración en las escrituras. Pero por otra parte, yo creo, hermanos, creo firmemente que la clave para que tus finanzas mejoren es dar a la obra misionera. La gente en el mundo piensa que la clave para que tengamos éxito financiero es recibir, pero en el Señor no es así. La clave para el éxito financiero es dar. Hay pocos amenes, pero está bien, debe ser el sueño. Ahora, yo lo he comprobado en mi vida. Pensaba darte unos ejemplos, pero el tiempo no me lo permite. La clave para el éxito financiero quiero decir, es dar. Y yo no estoy diciendo la clave para hacerte rico, porque hacerte rico no necesariamente es una bendición. Algunos de ustedes manejaban dinero cuando estaban en el mundo y vivían perdidamente. Y no fue sino hasta que Dios les quitó ese dinero que llegaron a Cristo. Y ahora son verdaderamente ricos. Amén. Hay gente que llega a mi iglesia y dice, no, cuando yo era rico, mira, a mi iglesia nunca ha llegado a nadie que diga, yo todavía soy. No. ¿Sí me sigue? Siempre llegan contando historias de cuando fueron y los carros que tuvieron y las empresas que manejaron. Pero Dios tuvo que ponerlos en humillación para que Él fuera exaltado en ellos. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Derecho, esa palabra es importante. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Estaban como diciendo los miembros de Corintio, o no los miembros, probablemente eran líderes y probablemente eran judíos que venían de Jerusalén. Y estaban diciendo, mira, ¿y por qué le están mandando pagomóviles a Pablo? ¿Y por qué aquí en los registros de la iglesia así están los tesoreros? No me gusta cuando vienen conferencias de misiones, porque el pastor comienza ahí a disponer de lo que no es suyo. Mano, tú andas mal. Dígalo. Tú andas mal. Mira, la razón por la que tu pastor es su pastor es porque se supone que él es de la confianza de Dios,
pero de la confianza de la iglesia. Amén. Y si tu pastor no es de la confianza de la iglesia ni de Dios, no puede ser tu pastor. ¿Sí me estás siguiendo, hermano? Entonces, Dios lo colocó a él como administrador. Y obviamente nosotros, y sobre todo el pastor Oscar, ha ganado fama con esto. Usamos filtros bíblicos. Hay cosas, hay gente a la que no vamos a apoyar en la obra misionera. Hay razones para no apoyar. Por ejemplo, una mala moral. Un hermano que anda en adulterio. Por cierto, si un pastor cae en adulterio, debe dejar de ser pastor. Sí, así es. Él puede ser restaurado si se arrepiente, pero una vez que él es restaurado al servicio al Señor, no al ministerio del pastorado. ¿Por qué razón? Porque el que adultera, su afrenta nunca será borrada. ¿Por qué razón? Porque viola al menos 3 de los requisitos dichos en Timoteo y en Tito. Amén. ¿Me estás siguiendo, hermano? Una mala moral, entonces te deja de apoyar o no se apoya. Una mala doctrina. Hermanos, nosotros no apoyamos calvinistas. Sí, es. Bueno, ¿verdad? Creo. ¿No? Amén. No apoyamos mesiánicos, gente que guarda el sábado. Pastor, pero son mala gente. Ese no es el punto. El punto es que nosotros no somos calvinistas. Hay gente que me dice, pastor, pero estos hermanos Pente son buenos, este grupo que... Sí, es que es posible. Deben haber cientos y miles de salvos entre los pentecostales. Pero yo no respondo por ellos. ¿Sí me está siguiendo, hermano? ¿Sí me está siguiendo? El asunto es que hay un perfil para apoyar. Alguien flojo, no apoyamos. Así es. ¿Me está siguiendo? Alguien que no trabaja. Entonces, para pasar a alguien al púlpito, no, yo tengo una lista de misioneros que apoyamos y casi cada año la limpiamos. Mira, este se cambió de doctrina. Este anda en cosas morales dudosas. Y este es flojo. Y lo sacamos. ¿Sí me está siguiendo? Pero luego añadimos. ¿Sí me sigue, hermano? Añadimos. Entonces, Pablo está diciendo, mira, yo tengo derecho de comer o no, tengo derecho de beber, tengo derecho de casarme como lo han hecho los otros apóstoles, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de ¿qué? Nota, es interesante, pastor Natera, derecho de no trabajar. Pablo está diciendo, no trabajar para un pastor es un derecho. Pero un momento, ya va, no acabo de decir que no apoyan flojos, sí, hermano, pero es que entiende esto. El pastorado es un trabajo. Hermano, yo puedo entender que el inconverso me mande a trabajar, pero que los cristianos que entienden las noches de trasnocho, el esfuerzo en el día, los mismos cristianos que dicen, si no me buscan no voy, y que tienen al pastor buscándolos y luego en la noche regresándolos. Hermano, entiende esto. Cuando tú llegas a tu casa bien tarde, que llegué 10 de la noche, no, a la hora que me vienen trayendo, hermano, cuando tú llegas a las 10 de la noche a tu casa, el pastor que te llevó va a llegar más tarde a la suya. Y probablemente tú no eres el último que llevó. ¿Me estás siguiendo, hermano? Y si el pastorado no es un trabajo, si para pastorear no hay que hacer esfuerzos, entonces ¿por qué no tenemos más pastores? ¿Por qué hacemos conferencias y le pedimos a Dios que llame obreros? Señor, llama a alguien que venga y se encargue de una nueva obra. ¿Por qué hay tantas iglesias sin pastor? O hay pastores que están dirigiendo varias iglesias. ¿Por qué? Si el trabajo de pastor es tan fácil. ¿Me está siguiendo, hermano? El apóstol Pablo inclusive habla de la experiencia de ser apóstol y de los sufrimientos que vienen de la mano. La gente en la que uno suele confiar más termina siendo la gente que más daño te hace. ¿Qué dice el hombre que tiene 45 años que yo andaba chillando hace 2 años por ahí, llorando en los rincones por culpa de los traidores? Y ahora que lo veo a usted con 45 años encima en el ministerio, digo, qué tonto fui. Me metí en YouTube y dije, ¿cómo es que se hace el nudo este? Ahora, dice las escrituras en el versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? ¿Quién? Nadie. Obviamente en la época de Pablo. Quedémonos en la época de Pablo. Nadie. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Cuál es la respuesta aquí que Pablo espera? Nadie.
¿Quién planta una viña y no come de sus frutos? ¿Alguien puede decirme? Nadie. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Quién? Digo esto solo como hombre. Y entonces Pablo se vuelve bíblico y dice, ¿no dice esto también que la ley? Y cita las escrituras. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Mira, aquí hay algo interesante sobre el diezmo, pero no me voy a meter allí. Pero es algo interesante aquí, mira, el versículo 10. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice? ¿Qué dice ahí, hermano? Enteramente por nosotros. Cuando usted va a Deuteronomio 25, no vaya, pero cuando usted vaya, el Señor Jesucristo, Dios, Jehová Dios, está hablando del diezmo de los levitas, y luego pone allí un versículo, o esta frase, que si tú la quitas del pasaje, no estorba la continuidad de la lectura. Mete ahí, no pondrás bozal al buey que trilla. Y yo me imagino a los judíos leyendo esto y diciendo, ok, cuando el buey esté trillando, porque lo que hacían es que ponían al buey amarrado de un tronco y ponían al buey en la esquina y echaban el trigo en el suelo y ponían al buey a girar y a girar y a girar, pisando el grano, la vainita, ¿verdad? Pisándola allí para trillar el trigo, para sacarlo de su cáscara. Pero entonces venían ellos y le ponían un bozal al buey para que no se agachara y comiera trigo. Y Jehová dijo, eso está mal. Si el buey trilla, el buey come. Amén. Una pregunta, iglesia, el poder del evangelio. ¿El buey trilla? Amén. Entonces el buey come. Amén. ¿Me está siguiendo, hermano? Amén. Amén. ¿Qué pasó? El domingo predicas en mi iglesia, puedes decirme güey también. Pero interesante que Pablo dice, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió. Pablo era apóstol. Tú no puedes tomar el Antiguo Testamento y aplicarlo a la iglesia, no se puede. La iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas neotestamentarios. No puedes traer nada de la ley a la iglesia y convertirlo en ley para la iglesia, a menos que lo haga un apóstol. Y Pablo acaba de traer del Antiguo Testamento un principio que la gente creyó que era humano y dice, quiero que sepan que cuando Jehová dijo eso, no estaba pensando en los bueyes, estaba pensando en los misioneros. Amén. En el Antiguo Testamento, Él no dijo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? No, ese versículo se escribió para las bueyes, pero también para... No, dijo, enteramente por nosotros se escribió. Y cuando Él dice nosotros, está hablando de Él y Bernabé. Dice el pastor, está hablando del sueldo del pastor. Es que Pablo y Bernabé ya no dirigían la iglesia de Corintio. Ellos comenzaron la iglesia, pero luego se fueron. Así que ahora están en calidad de misioneros. ¿Sí me estás siguiendo, hermano? ¿Se olvidó de la palabra derecho? Qué curioso que ellos tienen este derecho, pero ya él no es el pastor principal de la iglesia. ¿Me estás siguiendo, hermano? ¿Está conmigo? Dice la palabra de Dios. Versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Bueno, ya lo leímos, verso 11. Si nosotros sembramos, 10, perdón, o dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que hará, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, léalo, hermano, léalo. ¿Qué dice? Es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. ¿Me está siguiendo, hermano? Amén. ¿Han sembrado los siervos de Dios entre vosotros lo espiritual? ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, Pablo dice que en comparación a lo espiritual, lo material es poco. Y sí, hermanos, misiones habla de dinero. Quiero que vayan un momentico a Romanos capítulo 15, verso 27. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer 26, 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia, que vendría siendo Filipos,
y Acaya, que vendría siendo Corintio, los corintios, los filipenses y los corintios, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció que, hermano, bueno, qué curioso, que aquí la ofrenda ¿para quién era? ¿Para quién era? Para los pobres. Pero cuando tú lees Corintio, hablando de Filipos, dice la Biblia que los de Macedonia eran profundamente pobres. No, ¿y yo por qué le voy a dar a él para que arregle el carro? Yo también tengo el carro malo, es más, el mío está peor. Bueno, pero es que los de Macedonia eran profundamente pobres. Y cuando Pablo dijo, hay hermanos pobres en Jerusalén, los de Macedonia rogaron, queremos participar. ¿Estás siguiendo, hermano? Amén. Y yo sé, otra vez viene ese pensamiento venezolano, que aquí no se puede, que nuestro Bolívar no vale, que aquí no se va a lograr nunca nada. Hermano, ¿almorzó usted hoy? Amén. ¿Almorzó, hermano? ¿Qué comió? ¿Qué comió? Pasta con chuleta, está sabroso. ¿Con chuleta? Comiste en otro lado que no fue donde yo comí. ¿Pasta? ¿Alguien ha comido pollo este mes? Levante la mano. Levante la mano. ¿Sí? ¿Por qué te quejas? ¿Alguien le echó mantequilla a su arepa este mes? ¿Qué marca? ¿De Line? ¿Fue de Line? No, yo no como eso, pastor. Porque hay gente... No, yo no como esas cosas. Hay gente que me pregunta, ¿a cómo está la harina allá? Bueno, la harina vale 0.89. ¿En serio la harina pan? No, la harina mazapán. Ay, no, ¿cómo es? No comes eso, pero cuando se te habla de dar, entonces sí no hay. ¿Sí me estás siguiendo, hermano? Porque el asunto no es necesariamente que no haya. El asunto es que no queremos dar, queremos que nos den. Tú puedes fingir todo lo que tú quieras, pero nuestro cerebro tiene una programación para que nos den. Queremos que nos den, que siempre nos estén dando. Llego a la iglesia, quiero que me den. Voy a la escuela, quiero que me den. Estoy en la calle, quiero que me den. Me monto en el bus, quiero que me den. Siempre que me den. Y cuando nos encontramos con más bienaventurado de dar que recibir, no queremos creer. Entonces aparecen. Bueno, usted está endeudado con caché hasta los tequeteques. Y lo está pagando, y a veces hasta por adelantado. Pero cuando se trata de la obra de Dios, ¿está siguiendo, hermano? ¿Usted no ha entrado a DACA últimamente? Sí, pastor, pero esos son ellos. Hermano, denle gloria a Dios. Porque escúchame, cuando un hermano se pone en las manos de Dios, Dios lo usa. Amén. Como canal. Dice el versículo 27, pues les pareció bien, y son deudores a ellos. Son deudores. ¿Cómo? ¿Les deben dinero? Sí. Porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles, ¿de qué? Entonces hay una deuda que no se cobra, es una deuda que no está anotada en ningún papel, pero los de Macedonia y Acaya fueron bendecidos porque los hermanos de Jerusalén comenzaron a predicar el Evangelio y el Evangelio llegó hasta ellos y ahora son salvos, se libraron del infierno, ya no están bajo el yugo de esclavitud del pecado y un día van a ir al cielo y todo porque una iglesia ya en Jerusalén estuvo dispuesta a invertir en lo espiritual. Amén. Somos deudores. Amén, hermanos. Ya me gozo de su cara. ¿En qué país vivirá este Señor? Dice el verso 12, según 1 Corintios 9, versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más? ¿Qué dice ahí? ¿Y sabes por qué Pablo reclama así? Porque él fue quien comenzó la iglesia. Y él dice, si otros, hermano, no es que los corintios no estuvieran dando, solo que le estaban dando a otros. ¿Sí me sigue, hermano? Amén. Y Pablo no está diciendo, no les den a otros, dennos a mí, a nosotros. Él está diciendo, si a otros les dan, ¿cuánto más a nosotros? ¿Me está siguiendo, hermano? Amén. Ahora, el versículo 12 comienza a hablarnos a nosotros. Hermano Vandres, hermano Valero, hermano Pavique, hermano Larte, López, hermano Rafael. El Señor comienza a hablarnos a nosotros porque, hermano,
la actitud de la iglesia ante la obra misionera es la de dar. ¿Me está siguiendo, hermano? Pero nosotros los misioneros no tenemos excusas para amargarnos cuando no nos dan. Hermano, ¿quién te llamó a ti? No, porque yo ando ahí, nadie me da nada. Y yo conozco otros pastores que reciben un montón. Y uno, ¿qué tendrá que hacer uno para que le deja la chilladera? No, a mí me molesta. Hace tiempo pasaba una cadena por WhatsApp que decía, soy pastor. Y no, y esa era una, hermano, a mí me frustraba leer. Era una lista. Cuando yo lloro, nadie me ve. Cuando no como, nadie lo sabe. Doy comida y a mí no me da. Era un disco bien poético y la gente lloraba. Manos, si tú andas así, mejor no seas pastor. Porque así es el ministerio. Tú estás supuesto, hermano, entramos a una guerra. Si le decimos a los cristianos que no están en el ministerio a tiempo completo, que tienen una guerra contra Satanás, el mundo y la carne, ¿cuánto más los pastores? Mano, si vamos, ¿quién entra a un ejército y le dan un arma y le dan el uniforme y lo mandan a la guerra y empieza a recibir disparos y se agacha y dice, ¡ay, me disparan! ¿Y qué pasó? Es que yo no me esperaba esto. Es guerra, es guerra. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente y la palabra allí es buscando a quien literalmente despedazar. La palabra devorar allí es la palabra despedazar. Satanás quiere desmembrarte. Satanás quiere hacerte pedazos, destruir tu familia, destruir tu hogar. Y ahora entramos al ministerio y pensamos que, mi hermano, el ministerio es como este púlpito. Tú llegas aquí y ves este púlpito glorioso, ¿verdad? Pero cuando te subes aquí, descubres que la base es de paleta. Y que esto no es tan glamoroso como el frente. Hermano, el ministerio es precioso. Pero cuando te subes al ministerio te das cuenta que es una guerra. Es una batalla. Es una lucha contra Satanás, contra el diablo, contra la carne. Estás en la primera línea de batalla. Claro que te van a herir. Claro que te van a traicionar. La gente que más amas, la gente en la que más invierte, la gente a la que más le das, la gente por la que más ora, tarde o temprano podrían voltearse y traicionarte duramente porque quieren lo tuyo, porque tienen tu posición, porque tienen envidia y por la razón que sea tendrás que llorar, voltearte, clamar al Señor y perdonarles. Después de todo eso. Tuve un pastor que decía, ministerio es entregarle tu corazón a la gente. La gente lo va a partir. Luego tendrás que recoger los pedazos, entregárselos al Señor y Él los va a reparar. Luego entregártelo, se los vas a volver a dar a la misma gente. ¿A qué Señor servimos nosotros? ¿No se acuerda que 8 días antes de que los judíos gritaban, crucifícale, crucifícale, decían, Hosana al que viene en el nombre del Señor? Tremendo. Los mismos que ponían ramas a sus pies, le injuriaban. Y si eso hicieron con el árbol, bueno, ¿qué Biblia estamos leyendo? Si eso hicieron con el árbol verde, te tengo noticias, tú y yo somos los secos, tristes árboles secos. Nos van a traicionar y nos va a doler. Pastor, es que yo no pensé que iba a pasar necesidad. No sé qué Biblia estás leyendo. Porque Pablo dice en ayunos muchas veces, en desvelo, en hambre, en persecución, peligros de los de afuera, peligros de la dominación, peligros de los falsos hermanos. Ese es el ministerio, eso no ha dejado de ser así. ¿Me estás siguiendo, hermano? Amén. Así que yo no puedo tener la actitud. Pablo en el versículo 12 dice, versículo 13, versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan, ¿qué dice ahí, hermanos? Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio y no tengo que gloriarme, pues me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no predico el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena, ¿qué, hermanos? Voluntad. Recompensa tendré. Pero si de mala, porque se puede hacer la obra de mala voluntad, la comisión me ha sido dada. Hermano, el apóstol Pablo dijo, para todo lo que he necesitado, estas manos me han servido. La responsabilidad de la iglesia es sostener a los siervos de Dios.
Esa es la orden de Dios. Sí leyó que ahí dice, así también ordenó. El versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que se sirven del altar participan. Así también, ¿qué dice, hermanos? Así también, ¿qué? Así también, ¿qué? Ordenó, dispuso el Señor que los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Si quiere, recuerde cómo comenzó esto. No soy yo pastor, no soy libre de hacer lo que quiera, no he visto yo al Señor. Si para otros no soy pastor, para ustedes lo son, porque ustedes son el resultado de mi apostolado, de mi pastorado. No tengo yo derecho de no trabajar, no tengo derecho de traer una hermana por mujer. ¿Quién fue jamás soldado a su propio? Pablo está hablando de dinero. Y él dice, ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero siervos de Dios, no puedes resentirte con la gente. Amén. Porque a ti te llamó el Señor. Amén. Fue Dios. Nosotros no nos debemos a los hombres, nos debemos al Señor. Ay, pastor, a mí lloro por esto, hermano. Yo deseo, anhelo, es una de mis aspiraciones que el pastor Rafael Luna no trabaje más en ese ramo, o al menos no por dinero, más bien por gusto. El pastor Luna llega a la iglesia el miércoles en la noche con las uñas por debajo llenas de grasa. Se bañará a los golpes allí como puede y entra al auditorio con olor todavía a aceite viejo, porque es mecánico. Bueno, él no es mecánico, él es pastor. ¿Me está siguiendo, hermano? Pero si el pastor Rafael Luna estuviera pastoreando de tiempo completo, yo estoy seguro que Dios usaría a este hombre de una manera poderosísima. ¿Me está siguiendo? Pero ¿sabes qué? El pastor Luna de pronto no tiene todo el apoyo que debiera tener. Entonces, ¿qué hace el pastor? Se queja. ¿Para qué fui pastor? Me hubieran dicho esto antes. No, el hombre se pone a trabajar, porque para todo lo que hemos necesitado, ¿qué? Estas manos me han servido. Yo vendo chuchería, vendo tostones y papas fritas a las bodegas, al mayor. Tengo la zona de La Victoria, Turmero y parte de Maracay. Hago carreras de taxi. Tengo el primero de... Bueno, ya me la tumbaron. Tenía para el 1 de diciembre una carrera para el aeropuerto. Estoy considerando comenzar a hacer transporte escolar. Estoy viendo a ver las maneras. Si nuestro apoyo no alcanza, hermanos, tenemos que ponernos a hacer algo mientras Dios... Amén, amén, hermanos. Amén. Pero no nos podemos amargar con la gente, porque la gente no nos llamó. Amén. Tenemos que servir al Señor. Amén. ¿Me está siguiendo, hermano? El pastor Valero vende repuestos. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Mira, la cantidad de pastores que yo conozco que tienen un trabajo aparte de ser pastores es enormísima. El pastor llegó aquí, el hermano que está encargado de la iglesia llegó aquí vestido de bombero esta mañana. Le pregunté, ¿y cuándo lo jubiló? En 2 años. O sea que debe usar su uniforme 2 años más. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Y dice, me escapé de los bomberos. Esto puede salir en video, hermano. ¿Alguien puede editar eso? Ahí te lo encargo. No voy a decir eso otra vez porque después voy a volver a editarlo. Me vine como pude para poder estar escuchando la palabra de Dios. Y esta noche llegó a las carreras, esa picó, entró por ahí. El pavimento está, aquí la tierra está mojada y de todas maneras levantó polvo de lo rápido que yo se cuadró. Bajen y trajo a todos los hermanos esta noche. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Ahora, hermanos, la palabra de Dios nos da a nosotros la responsabilidad de enseñar, de encaminar, de invertir. Hermano, no es la responsabilidad de la empresa privada invertir en la obra misionera. No es la responsabilidad de los inconversos invertir en la obra misionera. Es responsabilidad de la iglesia local. ¿Me está siguiendo, hermano?
Voy a mostrarles unos versículos rápidos ya para ir, ¿verdad?, aterrizando. Hechos capítulo 13, donde encontramos quizá una de las maneras más organizadas en la que la obra misionera comenzó. En Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y habían 5. ¿Quién era el primero? Bernabé, que era el pastor principal. Simón, el que se llamaba Níger o Negro. Lucio de Cirene. Manael, el que se había criado junto a lejos del Tetrarca. Y Saulo, porque fue el último que llegó allí. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo ¿quién? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, ¿y qué? Y los despidieron. Pero tienes que saber, si sigues este viaje de Pablo, te vas a dar cuenta que ellos salieron de Antioquía y se fueron a Chipre. Pero ellos tienen que ir a Tiro, tomar un barco, llegar a Chipre, y luego recorrieron Chipre desde arriba hasta abajo, predicando el Evangelio, y luego tomaron un barco allí y fueron a Perge, en Pisidia. Y de ahí pasaron a Iconio, Listra y Antioquía. Para todo ese viaje, para esos pasajes, se necesitaba dinero. ¿Usted cree que Pablo y Bernabé estaban ahorrando todo este tiempo diciendo capaz Dios nos llama? No, escúchame, por cosa interesante. Pablo era siervo de Dios, pero Dios no habló con Pablo cuando lo iba a llamar, cuando lo iba a sacar de la iglesia. Es decir, Dios no dijo, Vandres, te he llamado al ministerio, sal del poder del Evangelio y ve a servir. No. Dios habló con los líderes. Y les dijo, apártenme a Bernabé. Pudo haber hablado con él directamente, pero así trabaja el Señor a través de la iglesia. Entonces dice la Biblia que ellos no les enviaron de una vez, sino que ayunaron y oraron y luego les impusieron las manos como una transferencia de autoridad y los despidieron. Pero esta expresión, los despidieron, implica que ellos financiaron su primer viaje misionero, por lo menos hasta donde pudieron. ¿Me está siguiendo, hermano? Se lo puedo comprobar. Vaya a Hechos capítulo 15. Voy leyendo, usted va llegando. Entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido, ¿qué dice, hermanos? ¿Encaminados por quién? ¿Por empresa polar? ¿Por Mampa? ¿Por los bomberos? ¿Por quién? ¿Quién los encaminó? La iglesia los encaminó. Fue la iglesia de Antioquía, la pequeña iglesia de Antioquía, la segunda después de Jerusalén. Ellos fueron los que los encaminaron. Y ahorita vas a entender quizá un poco más esta expresión encaminar. Quiero que vayas a a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Verso 22 dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Está hablando con los romanos. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar. ¿Y qué dice ahí, hermano? Y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mira que Pablo está escribiendo, está mandando un WhatsApp a los hermanos de Roma y les está diciendo, hermanos, tengo planeado ir a España. En España no ha llegado el Evangelio, ya aquí no tengo más campo, he predicado el Evangelio en muchos lugares, pero allá yo sé que en Roma ya hay gente salva, aunque deseo también ir a tener algún fruto entre vosotros. Pero la razón principal por la que deseo ir a ustedes es porque necesito pasar por Roma para llegar a España, porque cuando llegue a Roma ustedes pagarán mi viaje a España. ¿Te imaginas ese mensaje? Pastor, tengo pensado ir a tu iglesia el domingo, es que necesito que me des dinero para seguir mi viaje, para predicar el Evangelio. ¿Quién quiere una visita así? No es una visita. Pastor, tengo pensado ir allá porque deseo darles. No, es una visita. Tengo pensado ir allá porque necesito que me ayuden a llegar a España. ¿Y para qué iba Pablo a España? A predicar el Evangelio. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Va conmigo aquí? Dice 1 Corintios, vaya a 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16. Dice el versículo 3, y cuando haya llegado,
a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Dice la Biblia, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Está hablando con los corintios. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Aló, ¿cómo estás, Apolo? ¿Está todo bien? Sí, muy bien. ¿Cómo está el Bolívar? Aquí también está feo. Vale. Mira, para decirte que voy a ir para Macedonia, tengo que ir, no tengo opción. Pero antes de ir a otro lugar, voy a pasar por ahí por ustedes, porque necesito que me den una ofrenda para llegar a donde sea que vaya, a donde sea que el Señor me llame. Mano, ¿quién desea una visita así? Pero ¿sabes por qué Pablo hablaba con esta libertad? Porque estas iglesias ya habían aprendido que es la responsabilidad de la iglesia invertir para que la palabra de Dios corra. Amén. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Pablo no estaba llamando al César. Yo estoy seguro que Pablo tendría muchos amigos de la alta en el ejército. Pablo no estaba llamando a sus familiares que probablemente eran de Tiro, que probablemente eran gente de dinero. Pablo no estaba solicitando ayuda de empresas. Pablo no estaba yendo a fundaciones para que las empresas lo apoyaran. Pablo no estaba yendo al mayorista para conseguir una verdura. Pablo sabía que ordenó el Señor que la iglesia financiara la obra misionera. Amén. Y yo estoy hablando de la iglesia venezolana, porque qué fácil es contar los panes y los peces de los gringos. Amén. Hermano pastor, años pasados tenía una crisis tremenda con esto de los locales. Yo sé lo que es desear una propiedad y después de tener el terreno desear construir, y uno no sabe qué hacer y uno se aflige y se compara también y cree que es una competencia. Y uno está ahí y un día pensando, ¿quién me ayudará? Y Dios me trajo este pasaje. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Jerusalén era una ciudad aportillada, estaba bien cerrada, era una fortaleza de David. Y había 5 montes que la rodeaban. Como Jerusalén tiene montes. ¿Sí saben? Pero cada monte, detrás de cada monte podía llegar cualquier ejército, los sirios, los egipcios, los moabitas. Y algunos de ellos eran amigos de David. Si la ciudad estaba rodeada y sitiada, él podía mirar los montes y preguntarse, ¿quién me ayudará a los sirios? ¿Quién me ayudará a los egipcios? ¿Quién me ayudará a los moabitas? Pero luego David cayó en cuenta y en vez de mirar tan alto como los montes, miró tan alto como los cielos. Y dijo, mi socorro viene de Jehová, amén, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Hermano, yo sé lo que debes estar sintiendo con el deseo de construir y con el deseo de comprar una propiedad y los alquileres y todo este asunto. Y a veces piensas que porque estás en Venezuela no se puede. Te voy a decir algo, más grande que Donald Trump es Jehová de los ejércitos. Dios puede hacer grandezas con pocos o con muchos. ¿Sí me está siguiendo? Dios puede avivar nuestra nación con bolívares. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Dónde leímos, hermanos? 1 Corintios 16:6, ¿verdad? Ahora, ¿qué les parece si leemos el versículo? Vamos a leer el 10. No, vamos a leer el 9. Dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, ¿Timoteo qué era? ¿Qué era Timoteo? Era pastor. Mirad que esté con vosotros, ¿con qué? Tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Imagínense que viene el pastor Valero o cada uno de sus pastores y le dicen, hermano, me acaba de llamar el hermano X, el hermano Luna, y me dice que viene para acá y va a estar con nosotros un par de semanas. Y saben lo que la Biblia dice, que esté con tranquilidad. Entonces viene el pastor Luna con su esposa y sus hijos y los hermanos dicen, no lo molesten, no lo molesten, no lo molesten, no lo molesten. Está en su cuarto, no molesten, no lo molesten. ¿Y por qué nadie lo molesta? Es que para que esté con tranquilidad. No, eso no es lo que dice ahí. Eso no es lo que dice ahí. Mira lo que dice, versículo 11. Por tanto, nadie le tenga en poco, ¿qué dice ahí? Sino en, ¿qué? Encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Él está diciendo, hermanos, Timoteo puede que pase por allá.
Si él pase, no lo molesten. No le anden diciendo, ¿y qué haces tú ahí, viejito, parado pidiendo para eso? Ponte a trabajar. No lo molesten. Encaminadlo en paz. ¿Y sabes por qué dice la Biblia que hay que encaminarlo en paz? Porque él hace la obra del Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Y hermano, escucha, tú puedes salir de aquí y no creer absolutamente nada de lo que yo estoy diciendo acá. No importa, nuestro Dios nos sostiene. Amén. El propósito de esto, hermano, es que haya bendición para la iglesia. Y ahorita te lo voy a demostrar si el pastor Valero no me baja con los de seguridad. 2 Corintios 1:6, por favor. 2 Corintios. Vamos a leer el 1:15, 12. No, sí, 15 para que. Dice: con esta confianza quiero ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser ¿qué? Encaminado por vosotros. ¿A dónde? Mira lo tremendo. Pablo ya les escribió antes de esto y les dijo: mira, tengo que ir a Macedonia, y después de Macedonia voy a pasar por ustedes para a donde Dios me diga que debo ir. Pero no, mejor cambio de planes. Vamos a darles una segunda gracia, un segundo regalo. Primero voy con ustedes, ustedes me encaminan a Macedonia, y luego me regreso de Macedonia con ustedes para que ustedes me encaminen a Judea. ¡Qué regalazo, Pablo! ¡Qué regalazo! ¿No nos quiere regalar una nevera también? Pero es que los corintios sabían que es una bendición a la obra de Dios, que era un privilegio, pidiéndonos con muchos ruegos, porque es un privilegio invertir. Hermano, tú invertías tu triste sueldo en una caja de cerveza, invitabas a un montón de compadres y pasabas todo el fin de semana, y el lunes te despertabas con un botellazo que te dio tu propio compadre. Los santeros invierten miles en Changó, en Obatalá. Hay gente que vende sus cosas en la casa para ver si Obatalá le mantiene el marido en la casa. Y son dioses falsos. Y usted y yo no somos capaces. Bueno, todo el mundo invierte en su Dios. Sí, tremendo. Todo el mundo le da a su Dios. ¿Sigue conmigo, hermano? Amén. Dice la palabra de Dios en Tito, capítulo 3, versículo 13. Y ya estoy terminando los versículos. Hermana, ¿me estás haciendo señas? No, me hizo una. Tito 3:13. Amén. Me encantó. Le robé este versículo al hermano que predicó esta mañana. Tito 3, versículo 12 dice: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, ¿qué dice ahí, hermano? ¿Con qué? ¿Con qué? De modo que nada. ¿De qué está hablando, hermano? De caramelos. Está hablando de dinero. Aquí ya no estamos hablando solo del pasaje. Estamos hablando de que de Maracay a Barquisimeto se paran en Bejuma y ahí venden arepa. Eso es lo que está diciendo aquí. Para que nada les falte. No le puede faltar para el club pecaminoso, ni tampoco para el Justi de Durango. No puede. Enójate si quieres. Eso es lo que dice la Biblia. Eso está en las Escrituras. Lo que pasa es que creemos que la Biblia es como uno de esos restaurantes tipo buffet. Llegamos, ¿qué quiere? Arroz, pescado, yuca. Deme yuquita. ¿Y qué quiere? Pollo, perdón, arroz, pasta o yuca. ¿Qué quiere? ¿Pollo, pescado o carne de res? Yuca, deme carne de res. Ok. ¿Y qué quiere? ¿Ensalada rusa, ensalada rallada o ensalada César? Deme, a ver, rallada. Ok. De la Biblia, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta. Pero esto no, así no es las Escrituras. Mira cómo nos encanta ese versículo. Todo lo puedo. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos lo sabemos de memoria, pero usted sabe que esas dos promesas son para los que dan a la obra misionera. Amén. Eso lo dice. ¿Dónde lo dice?
Filipenses 4. Ajá. ¿Y de qué habla Filipenses 4 del 10 en adelante? Habla, el apóstol Pablo dice: en gran manera me gocé de que ya hayas revivido por fin vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero nos faltaba la oportunidad. Pero ahora estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable al Señor. Mi Dios pues suplirá lo que les falta. Porque aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Amén. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Amén. Y esas promesas están en ese pasaje. De modo que nada les falte. Termino con Tercera de Juan, capítulo 1. Tercera de Juan, capítulo 1. Les dije que faltaban 2 versículos, es el último. Tal vez no me toque cena hoy. Les hablé de las aflicciones de Cristo. Tercera de Juan, único capítulo. Y vamos a leer el versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a quienes. Una cosa, hermanos, tú apoyas la obra misionera, no a tus amigos. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Dígalo. Hermano Casén no es mi amigo íntimo. De hecho, ¿cuánto trato tenemos, hermano? Esta conferencia, un cruce de palabras en otro. Entonces no lo apoyo. En cambio, el hermano Olarte, sí, él me ha hospedado, me ha alimentado, él guarda unas tacitas de caraota en potes de mantequilla, ¿verdad? Bien. Entonces, un rapidito, sacan las caraotas, las alinean, deliciosas esas caraotas. Buena idea, no he logrado que mi esposa se anime a imitar su fe. Él es mi amigo, él no, así que lo apoyo. No, hermano, yo no apoyo a mis amigos, yo apoyo la obra de Dios. Para ver este mural, para ver. Ay, pero este no lo conozco, este tampoco, estos son los panas del pastor, porque lo tengo que apoyar yo. Tú no los conoces, pero si ellos están haciendo la obra del Señor, tú apoyas la obra misionera. Tú apoyas la obra misionera. Tú apoyas que la palabra de Dios corra, que haya gente salva en otra parte, porque tú eres fruto de la obra misionera. Hay gente que invierte en tu pastor. Y ahora tu pastor trabaja y gente salva. Gracias, pastor, por alcanzarme por el evangelio. Y él bien te puede contestar: dale gracias a Dios que tenía tiempo de ir ese día, porque como no estoy trabajando como los otros, porque hay gente que financia la obra misionera y sostiene la cuerda, ahora sosténla tú por otros. Amén. ¿En qué momento hemos hablado aquí de montos, hermanos? Dice la palabra de Dios, versículo 6, los cuales han dado ante las iglesias testimonios de su amor. ¿Y harás bien en qué, hermanos? Como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Y versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre del Señor, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. El tiempo no me da, pero hermanos, luego viene a hablar de Diótrefes. Y Juan le escribió a Diótrefes y le dijo: Diótrefes, recibe a esos misioneros. Y Diótrefes dijo que no. Aquí en Real País, Diótrefes era venezolano. Él creía que Dios estaba limitado. Imagínate Dios en Venezuela. Uy, ¿cuánto podré yo hacer aquí en este país si aquí esta regla no alcanza, hermano? ¿Qué Dios servimos? El pastor ahorita está empecinado con los pentecostales. Pero usted sabe una frase favorita de los pentecostales, donde que Dios tiene tu fe. Normalmente, ¿no se ha dado cuenta? Que ellos te dicen una cosa y tú les replicas como con poca fe y te dicen: varón, pero ¿y que Dios tiene usted, pues? Y te citan versículos del Antiguo que ni aplican, pero tienen razón. ¿Y qué Dios tenemos nosotros? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Me está siguiendo, hermano? Ay, pero yo quisiera tener mi pared frisada antes de pintarla. ¡Tienes pared! En el África hay gente congregándose en la tierra, en sillas de madera, si es que tienen, debajo de un gran árbol, y allí gente es salvada. Ay, si yo tuviera una consola más moderna, ¿para qué, hermano? Con esta se grita bien. Hermano, Dios nos ha ayudado. ¿Cuándo pensaste tú que tendrías tremendo televisor? Ese auditorio, este terreno, esta casa. ¿Me está siguiendo, hermano? Dios con nuestra moneda o sin ella puede hacer maravillas. Grandes cosas ha hecho el Señor. Hay que darle gloria y decirle: Señor, sigue haciendo.
Y si el Señor te dice, quiero seguir haciendo, pero para que allá se pueda pagar el alquiler en donde el pastor Casén, hay que dar a la obra misionera. Amén. ¿Cuánto? No sé, ¿cuántos panes tenéis? Eso me gustó. Voy a ver si lo pulo mejor. ¿Cuántos panes tenéis? Y ahí le tocas el codo al de al lado. ¿Cuántos panes es que tiene el pastor? No, tú. ¿Cuántos tienes tú? ¿Sí me estás siguiendo, hermano? ¿Cuántos panes tenéis? Y tú le dices, bueno, Señor, acabo de revisar el Banco de Venezuela y tengo tantos panes. Lo del bono, pastor, ahí lo tengo, Señor. Y él le dice, tráemelo acá. No, son 100. No, ¿cómo crees? Eso no. Tráemelo acá. Tráemelo acá. Sí, pero lo que pasa es que lo único que tengo es eso, medio de harina y un poquito de aceite, más nada. Esto es todo lo que tengo. Está bien, mi hermano, nuestro Dios nos cuida, ¿sí o no? Nuestro Dios nos cuida. Prepara primero una tortita. Así se da cuenta que nada más tenía medio de harina y no era pan, era mazapán. Medio de harina y tenía aceite y no era de oliva, sí era de oliva. Prepara una tortita primero para mí, porque Dios me ha dicho, hermano, Dios bendice al que invierte en su obra. Amén. El asunto es si usted y yo tenemos la fe para creer en eso. La responsabilidad de dar a la obra de Dios no es de las empresas, no es de los gobiernos, es de la iglesia. Y Dios puede hacer grandes cosas con esta iglesia y con cada iglesia aquí representada. Mira, yo le he predicado a miles de personas en varios países. Yo he estado en iglesias de más de 1000 personas. Y la gente puede llegar a pensar que yo tengo una iglesia enorme. Mi iglesia en membresía, membresía escrita, bautizados y escritos allí comprobados, no pasa de 80, 70 tal vez. No pasa. Mi iglesia es una iglesia pequeña. Este último trimestre, te confieso, hemos tenido el bajón de asistencia más grande que yo recuerde. Servicios de oración, servicios de estudio bíblico, servicios de domingo, el bajón más grande. Pero le estaba comentando a un hermano que si bien la asistencia ha estado bajando, y le estoy atribuyendo esto mucho al problema del pasaje, ¿verdad? El autobús, los transportes y otras tantas cosas, la propia comida en la casa de los hermanos, su propia manutención. Un hermano me dijo, pastor, si voy al ministerio de la radio el lunes, pago mi pasaje, solo me alcanza para venir el domingo, así que no puedo venir entre semana. Otro me dijo, pastor, estoy en el instituto, así que si vengo el jueves al servicio y vengo el sábado al instituto y el domingo a la iglesia, no me alcanza para venir el martes. Si están viendo cómo hacen para... Pero hermanos, el hermano Tony Romero estuvo en nuestra iglesia presentando proyectos para su terreno y le pregunté a la iglesia, hermanos, ¿vamos a participar o no? Y algunos hermanos dijeron, sí, yo quiero, y empezaron a anotarse. Y toda la semana, aunque los hermanos mismos no han estado viniendo, he estado recibiendo dinero para enviarle al hermano Tony Romero para que compren el terreno en Cauca. Si yo pudiera hablar de una clave para la bendición de Dios en lo financiero, es dar a la obra de Dios. Amén. Solo se requiere fe. Amén, hermanos. Y mi iglesia está llena de gente de tercera edad. De hecho, yo estoy pensando en llamado Iglesia Bautista Fundamental de los Tuyíos. Allí el que no está preso lo anda buscando. Gente de la tercera edad. Yo tuve que construir una escalera clínica para que la gente pueda subir. Gente con ACV, gente con problemas de columna, gente que vive del bono, literalmente, gente ciega, dependientes totalmente. Tengo un montón de gente. Ahora cuento a los sanos, ya no cuento a los enfermos. Ya no oramos por los enfermos, oramos por los sanos porque la oración es más corta. Pero aún así, en estos días un hermano no fue a la iglesia, tenía 2 semanas que no iba, y fui y hablé con él. Hermano, ¿qué te pasa que no vas? Un hermano no puede ver, es ciego, su esposa también es ciega. Y entonces le dije, hermano, ¿por qué no has ido? Y me dice, pastor, es que me siento muy mal con el Señor porque yo no he podido dar para la obra misionera. Y yo le dije, hermano, pero tú, claro que tienes que dar, no quiero, pero si no puedes, ven a la iglesia, ¿no? Un hermano cargado porque no había podido dar a la obra de Dios. Y tú que tienes 2 brazos, 2 ojos, tus 2 oídos, tus 2 piernas, te andas quejando a pesar de que Dios te ha bendecido. ¿Estás bien? ¿Quién se pondrá de pie ya en esta conferencia y dirá, sí, ¿sabes qué? Yo voy a ser ese hombre de fe. Yo voy a poner mis 5 panes. Además, si quieres no ponga 5, pon 3. Yo voy a poner de los 2 peces 1.
Yo voy a poner de mi harinita una tortita hecha en las ascuas. ¿Quién? Hermanos, no está difícil, está en las escrituras. ¿Me está siguiendo, hermano? Pero esto no es solo oírlo y salir, es tomar decisiones. Yo sé que es tarde, yo sé que la hora está avanzada, pero ya te ofrecieron transporte. También mi carro, pastor, está a la orden. Llevo a mi familia que está aquí a media cuadra, y si quieres yo llevo gente también. Solamente deseo que alguien me guíe y el GPS. Y estoy hablando en serio. Si quieres, pastor, me pongo la orden. Pero escucha, no te puedes ir sin decidirte de una buena vez a obedecer a Dios. Entonces póngase de pie. Yo, pastor, que Dios cuente, que no te vea yo, que te vea el Señor. Yo, pastor, yo voy a empezar a dar. Y si estoy dando, voy a creerle a mi Dios. Voy a dejar de quejarme, voy a seguir confiando que el Señor va a hacer algo, que Dios me puede usar a mí. Ah, pero ahora te vi yo, ¿y qué tal si te ve el Señor? ¿Por qué no dobles rodillas, hermano? Y haces un altar a Dios y te olvidas de mí por un instante y le dices a tu Dios: Señor, yo sé que me cuesta tener fe por esta economía y tú ves cuánto yo recibo y tal vez no tengo trabajo, pero Dios, ayúdame a tener parte en la obra de Dios. Ayúdame a tener parte. Yo quiero ver tu mano. Yo quiero que me uses. Tal vez yo no pueda ser pastor, tal vez no sea pastor, pero yo quiero ver gente salva como fruto de mi esfuerzo y de mi inversión. Señor, esa es mi oración, que gente sea salva allá en Ocumare de la Costa, que gente oiga el Evangelio después de cruzar esa montaña en medio de la lluvia y derrumbes, poder llegar al pueblo y hablarle a la gente y que la gente obedezca al Evangelio. ¿Quién irá? ¿Quién les hablará? Y a veces no hay recursos, pero tú siempre nos has asistido. ¿Quién irá a Caguas, Señor, a esa ciudad de 300,000 personas? ¿Quién irá a la villa, Señor, a San Francisco, Señor mi Dios? ¿Quién estará predicando en el oriente del país? ¿Quién irá a Puerto Píritu, Señor? Una iglesia en Margarita, Padre Santo, ¿cuándo habrán más? ¿Quién irá? ¿A quién enviarás? A Cumaná, para que se comiencen más iglesias allá. A Anzoátegui, para que se comiencen más iglesias allá. A Bolívar, para que se comiencen más iglesias allá. Ciertamente has de llamar a los hombres para que se levanten, y a las familias y a esposas para que se entreguen a servir a Dios allá en estos lugares. Pero Señor, llama también a una iglesia a entender la responsabilidad de dar a la obra de Dios, para que la palabra de Dios corra, Señor. Perdóname si te he fallado en esto. Perdóname si no he dado todo por esto. Perdóname si me falta quizá apoyar a otro. Perdóname si me falta buscar a otro, rogarle a otro que me deje participar en este servicio para los santos. Ayúdame, Señor, a abrir el canal nuevamente para volver a apoyar a los hermanos de Ecuador, para volver a apoyar a los hermanos de Mongolia, para volver a apoyar, Señor mi Dios, a los hermanos en México y Colombia, Señor mi Dios. Por favor, te ruego, Padre mío, que seas tú obrando milagros en nuestras vidas. Gracias, Señor, por estas iglesias aquí representadas y por sus vidas. Te doy la gloria y la honra en este lugar porque tú la mereces y es toda tuya, en el nombre de Jesús. Amén.